El día anterior había llegado a este camping de Cáceres con un problema en la moto. No conseguía tener la máxima potencia y eso se notaba sobre todo al subir las cuestas. Ya de por sí es una moto pequeña, que no corre demasiado, pero imagínate ahora con el embrague algo fastidiado. Por eso lo primero que quería hacer era encontrar un taller en Cáceres, pero la sorpresa fue que justo ese día resultaba ser festivo en toda la comunidad de Extremadura. Ya es coincidencia, cuando más necesitas un mecánico, toda la provincia estaba prácticamente cerrada. Bueno, pues estoy en Cáceres buscando un taller y resulta que hoy es festivo. Llevo llamado ya a 5 talleres, todos cerrados. Vamos a ver el próximo. Más Moto, taller multimarca. Nada, ya ves ahí, día de Extremadura. Bueno, pues vamos, dirección a Sevilla. Son 4 horas y 260 kilómetros. Vamos a iniciar. Ahora mismo estoy en Cáceres. Aquí no hay ningún taller para solucionar el problema del embrague. Está todo cerrado. Es festivo, la gente no trabaja en festivos. Entonces, otra ciudad así cercana que trabaje es Sevilla, que no le afecta este festivo. Pues vamos allá. Como me coge dirección a Algeciras, pues no hay mucho problema. ¿Qué pasa? Que quería arreglarlo cuanto antes porque estos embragues van rompiendo poco a poco y al final te quedas parado. A Sevilla vamos. Estoy llegando a Mérida, me falta media hora o así. Y lo raro que veo por la carretera es que apenas hay coches. Hoy es un lunes y está desierto. Mira esta recta y así todo el camino. De la última vez, hace un año que viniera por aquí, pero estaba sobre lleno de coches esto. Y ahora no se ve nada. En la carretera que va de Cáceres a Sevilla me sentía como si fuera el único en el mundo. No había ni un solo coche, apenas un par de bicicletas en todo el camino y nada más. Me decía a mí mismo, qué raro, ¿dónde está todo el mundo? ¿Solo viajo yo para ir a Sevilla? ¿Qué ha pasado aquí? Y la realidad la descubrí más adelante. Había otra autovía paralela y claro, allí sí que estaban todos los coches circulando. Yo en cambio iba por una carretera secundaria desierta, pero con paisajes muy relajantes. Pues al final me tuve que meter por la autovía porque me estaba aburriendo un poco, pero no me gusta. Fíjate, los coches continuamente adelantando, haciendo ruido y no veas los camiones ya te saturan muchísimo. Resulta que hay algo que siempre me pasa en los viajes largos en moto. Cuando voy demasiado tranquilo me empieza a entrar el sueño. El sonido constante del motor, la carretera recta, el viento, todo se vuelve hipnotizante. Por eso prefiero ir alternando entre carreteras secundarias y autovías. Aunque mi pequeña moto no corre lo suficiente para estas carreteras, es mejor ya que de esa forma mantengo la atención más despierta, cambio de paisajes y de ritmo y el viaje se hace más llevadero. Bueno, pues acabo de parar en un bar de carretera de estos, que estaba aquí en la autovía, un área de servicio, y de verdad que los bares ya no son como antes. Ahora están súper industrializados. Este bar tenía la barra, veías toda la barra, pero separado por mamparas de madera. Es decir, como diseñado para los caballos. Horrible, era horrible, muy feo. Pues ya estamos en Sevilla. Hace un calor fuertísimo. 35 grados. Una pasada esto. Entonces, en principio era para venir aquí al taller, pero entrar a Sevilla con el tráfico que hay y lo grande que es, tardas media hora en entrar hasta ir al taller.
Y la segunda opción es que, como ya reservé un booking en Jerez de la Frontera, al lado de Cádiz, pues al día siguiente voy a ir a buscar un taller allí por Jerez de la Frontera o Cádiz. Que ha de haber también muchos talleres de motos. Jerez está el circuito de motos, yo creo que ha de haber buenos mecánicos allí. Total, esto es una tontería, seguro. Estuve pensando y seguramente esté mal un rodillo del variador. Un rodillo son estos dados de plástico pequeños. Lleva 6 y son los que regulan la velocidad. Y seguramente uno se movió de sitio porque le coloqué los chinos. Me da la impresión de que está fallando uno. Reservé el booking, el hostel de booking, porque me salía más barato que el camping. Allí los camping en Cádiz de 25 para arriba y el hostel solamente 20 euros. Y no tienes que hacer nada, llegar y dormir. Digo yo, joder, pues mejor el hostel. Eso sí, tienes que aguantar a los compañeros. Igual duermes con 7, 8 personas más. Y si hacen ruido, es un poco incómodo la noche. Pues ahora es 1 hora y media más hasta Jerez de la Frontera. 100 kilómetros creo que son. Tenía que llegar a Jerez de la Frontera desde Sevilla. Eran unos 100 kilómetros. En teoría parecía fácil. Lo complicado fue salir de Sevilla por la circunvalación. Estaba saturada de coches y camiones que pasaban tan cerca de mí que casi me rozaban. Con una moto tan pequeña, esa sensación se multiplicaba y, como si no fuera suficiente, el calor era insoportable. Más de 35 grados que te quemaban la piel. Cada minuto sobre el asfalto se sentía eterno. A todo esto había que añadir otra dificultad: estar atento a cada señal y al GPS para no perderme entre tanto desvío y carretera que se cruzaba en el camino. Un tramo corto sobre el mapa, pero en la práctica fue todo un desafío. Una locura, Sevilla, en las calles. Llenito de coches. Manda. Es el famoso río de Sevilla. Sevilla está bonito, pero yo no vendría con este calor. Es muy cansado recorrer Sevilla con 35 grados que hace aquí. Acabas hecho polvo. A mí ya me coincidió aquí hace un año que se me estropeara la moto por aquí y tuve que dar más vueltas y acabé cansadísimo. Y aparte es muy grande Sevilla. Joder, van acelerados todos. Me van a aplastar. Me van a hacer un sándwich. Aquí voy concentradísimo al máximo. Estoy fijando siempre que ponga dirección Cádiz. Vaya colas de coches, mira por ahí, todos atascados. Es mucho, es demasiado esto. El tráfico de aquí, insoportable. Vale, y hay otro atasco, parece que hay, ¿eh? Se están parando los coches ahí enfrente.
Entre calor y coches aquí no es insoportable. A ver si paso bien con la moto. Me tuve que parar aquí un poco en esta sombra. Esa es la autovía que va para Cádiz y ahora voy a coger la nacional porque por ahí hacía muchísimo calor. Una pasada. Atravesar lo que es Sevilla te coge siempre muchísimo calor. Es como un desierto. Una vez que lo pasas, ya todo más fácil. Y ahora pues me voy aquí al Vivian Guest House, que es en Jerez de la Frontera. Y queda a 45 kilómetros. Vámonos para allá. Bueno, estuve buscando el hotel el hotel compartido 10 minutos y mira qué escondido está detrás de este otro. Hay que ir por esta callecita y se llama el Vivian, el Hostel Vivian. Y ahora lo bueno es que se pudiera guardar la moto dentro. Vivian Guest House. Igual por ahí dentro se puede guardar la moto, no lo sé. Vamos a investigar. Al llegar a este hostel de Jerez de la Frontera, solo a mí se me ocurre la idea de querer guardar la moto dentro del hostel. ¿Pero qué carajo quería hacer? La realidad es que venía muy quemado por el sol de Sevilla. Ya no pensaba con claridad. El cansancio me estaba pasando factura. Pero bueno, la intención estuvo ahí. Imagínate la escena intentando meter la moto dentro de una casa antigua. ¿Hasta dónde puede llegar una idea tan loca después de un día tan duro en carretera? Código de acceso. Aquí tiene el código. Caja número 6. Este código de un solo uso. Código de acceso 5147. Vamos a ver si funciona. Hola. Pues nada, ya no hizo falta el código. Y la caja en la número 6. Esta. Aquí hay que meter el código de nuevo. 5147, mierda, que no tengo gafas. Complicado, 1, 6, 2, 3, 4, 7. A ver si abre. Y abrió, señores. Y si me dejaron subir la moto por aquí, pues el botón para abrir. ¿Qué botón, tío? Para entrar en este hostel todo estaba programado con códigos y botones extraños. No tenía ni idea. Era como jugar a un puzzle, con varias pruebas que había que resolver para poder acceder al interior de la casa. La verdad es que con el cansancio que traía después de todo el día en moto, no tenía energía ni cabeza para jugar a buscar la solución. Solo quería buscar una ducha y una cama. Coño. 5, 1, 4, 7. Y no va. Para. Mira cómo es la llave. Tiene este aparato de aquí. Es un transmisor, ¿no? Entonces si lo acercas por aquí. ¡Ostras!
Señores, aquí abre. Un final curioso para un día interminable y todavía quedaba mucho viaje por delante. No sé si podré subir la moto. Igual me hinchan la bronca del siglo. Bueno, al final ya me di cuenta que era imposible meter la moto aquí, así que cancelé la operación Parking Hostel. Esta es la habitación que me ha tocado, la de abajo, la número 7, y hay ropero y hay hasta 8 camas, pero se ve muy bien, muy limpio todo. Aquí un lavadero. Este hostel hasta tenía doble cocina por si querías cocinar algo tú mismo, y la verdad se agradece muchísimo, sobre todo después de un día tan pesado como el de hoy. Llegar y encontrar un sitio bien cuidado es como un premio inesperado, un lugar donde por fin podía descansar y prepararme para lo que aún quedaba de viaje. Bueno, son las 9 de la mañana ya, 9:15, ya tomamos el café y me voy para el taller. Localicé uno que es de servicio técnico de Vespa y como se parece mucho al estilo scooter, yo creo que lo puede solucionar. Tenía buenas reseñas el señor y queda cerca, 1 kilómetro. Vi muy poco, pero está muy chulo, muy tranquilo este sitio. Ayer eran las 11 de la noche y había un parquecito lleno de niños, con lo cual se ve que es una zona muy segura. Pero que estaban solos, yo no vi a los padres por allí por ningún lado. Pues allí estaban súper tranquilos los niños jugando. Dormí bastante bien en el hostel. El hostel ese estaba fenomenal. Estaba muy limpio todo, organizado. Un poco mal que no hubiera nadie encargado de recepción. Estaba todo mecanizado, todo por códigos, contraseñas. Tú llegabas, te cogías la llave y ibas para tu habitación. Yo no había nadie allí trabajando. Por la noche dormí, me desperté varias veces por culpa de los dos compañeros que tenía. Solo tenía dos en cama, en la misma habitación. Pero tenían el despertador, tío, y al final no se levantaban. Les sonaba 10 veces el despertador, lo paraban, volvían a activarlo, se volvía a sonar. Cuando me levanté, allí seguían los chavales durmiendo. Odio estos adoquines. Ostras. Y más adoquines. Son los culpables de que me van a romper la moto. Aquí está, Forum Bike. Este es. Hola, buenos días. Diga usted, Es que no me tiene potencia la moto, no me tiene salida. ¿no la puedes traer mañana? Me voy para Marruecos. O acércate un poco más tarde. Yo me voy a las 3, Sí, ¿vale? Acércate a las 2, si puedes. Es que es la única manera que puedo mirar. a las 2. Te vienes a las 2 Vale. y le echo un ratito, todo bien. Dice que no podía. Cago en 10. Tengo que buscar otro taller. O que venga a las 2. Son las 9 de la mañana. Joder. A ver si encuentro otro taller por aquí. Y así fue como al salir del taller para reparar el embrague, el mecánico me dice que vuelva dentro de 5 horas, pero claro, es mucho tiempo para esperar
Y entonces es cuando me entra la ansia de reparar la moto cuanto antes para irme más tranquilo para Marruecos. Entonces, en vez de darme una vuelta por Jerez y aprovechar el día, se me ocurre la brillante idea de ir a otro taller, a ver si me atienden más rápido en ese. Y aquí es donde cometo un error. Acabo entrando y saliendo de más de 5 talleres distintos, pasándome casi 2 horas dando vueltas por la ciudad y perdiendo el tiempo inútilmente. En cada taller la historia que me decían era similar, más o menos que no podían atenderme por estas razones que veremos ahora mismo. La moto no me tiene salida, ¿sabes? ¿Qué moto Puede es? estar- es una Honda SH. Pues que aquí onda no tocamos. No tocáis nada. No. Y así Tienes un que sitio- acercar motorista que está ahí en la carretera San Lucas, 2 ¿Cómo se ruedas. llama? Motorista, 2 ruedas. Motorista 2 ruedas, pregunto ahí. En este taller de Yamaha parece ser que no tocaban las motos de Honda. Entonces, que me recomienda ir a otro taller Aquí que se llama Motorista 2 ruedas. es el 2 ruedas, especializados en Vespa y Piaggio. Pues nada, no hubo suerte aquí tampoco. Que vaya a la casa Honda Moto Romero. Bastante exigentes con la marca, ¿eh? Ya en 2 me dijeron nada. Vete a la casa de tu moto. Pues tenemos que ir ahí. 4 kilómetros. Como coge una cuesta así empinada, tengo que bajar de la moto. No tiene potencia ninguna. Pues ya llegamos a Moto Romero. A ver qué nos dicen. No me gusta nada venir a la Honda. Siempre te cobran, pero el doble de todos. Pero bueno, no estarán a la espera estas dos. Hola. Este era el taller oficial de Honda en Jerez. Ya era el 4º taller que visitaba ese día. Y pensé, aquí seguro que me atienden. Había 2 personas detrás del mostrador, una mirando para el ordenador y otra hablando con un cliente. Pero tampoco hubo suerte. Estuve esperando unos 5 minutos dando vueltas por allí, mirando a un lado y a otro y nada. Nadie me preguntó qué necesitaba, ni siquiera un ¿qué puedo ayudarte? Aquí fue como tener la sensación de ser invisible. Así que al final me tuve que ir sin ninguna razón. Pero bueno, seguro que me ahorré mucho dinero. Estuve 15 minutos esperando, pero ya me voy de allí porque no tenía buena pinta esto. Esto era un desastre, era muy lento. Me recuerda al sitio que fui de Italia, que era todo trámites, todo papeles para recepcionar la moto. 1 hora después te miraban la moto y después te cobraban un pastizal. La Honda es el peor sitio para venir a arreglar la moto, tío, no. Déjame mirar otro sitio a ver si encontramos, si no, creo que la voy a tener que arreglar en Marruecos. Estamos llegando al Moto Domínguez y vi las reseñas y eran malísimas. Ponían todas reseñas negativas. A ver qué nos pasa. A ver qué nos dice el señor Domínguez. Hola, buenas. Pues, compañero, es que no tiene salida, ¿sabes? Le das y va poco a poco, así acelera. La tendría, ya te digo, o bien dejármela ahora o dejármela esta tarde, mañana, pero dejármela un par de horas. Dime una hora que vengo yo más tarde, a una hora que puedas, que estés más libre. Creo que no te puedo decir a una hora y te garantice de que te lo puedo hacer en el momento, ¿me entiendes? De todas formas, si puedes, se lo puse yo, lo que son los rodillos, el embrague y todo eso. Si me dejas las herramientas y te pago lo que sea, el tiempo que sea, Ya, pero aquí no te puedo poner. Pero, eso lo hago yo en 15 minutos. ya, pero la verdad que no te puedo poner aquí a reparar. Vale, ya. Pásate dentro de una hora, ¿vale?
Una hora, venga, loco. ¿Eh? Venga, de acuerdo. Esto es cuando te dicen los mecánicos, uff, me la tienes que dejar unas 3 horas, y tal. Después, ¿qué pasa? Que te cobran lo que ellos quieren. Te dicen, mira, que estuve 2 horas liado con la moto y son 100 euros. Al carajo, no puedes recurrir, no puedes reclamar nada. Tú le dejaste la moto, tienes que pagarle. Lo mejor es estar al lado de la moto, ver el tiempo que pasan y decirles, mira, ¿qué estuviste? ¿Es 1 hora? ¿Cuánto cobras la hora? 40 euros. Pues venga, toma 40 euros. A este Moto Domínguez llegué aquí por segunda vez y me dice que no tiene tiempo. Estuve esperando 1 hora. Para nada. Ay, Dios. Qué paliza de talleres me ha llevado. Esto sí que fastidia, ir 2 veces al mismo taller esperando que te revisen el problema y al final que te diga el chico, no tengo tiempo para mirarlo. Buah, increíble. Tantas vueltas, tantos talleres vistos y con la moto igual que antes. Son esos momentos en que piensas, ¿valdrá la pena buscar una solución aquí o es mejor seguir el viaje con la moto tal y como está? Y entonces me di cuenta que había que seguir así, no queda otra. Ya voy camino de Algeciras, a 50 kilómetros me queda. Vamos a verlo exactamente, que lo pone ahí el cartel. Anda, 26. Pensé que era más. Quería contar una anécdota antes de que se me olvide. Una cosa que me pasó en un bar de allí, de Jerez, que me echaron fuera del bar. Indirectamente me echaron. Mientras estaba esperando del taller, ese Domínguez me dijo que esperase 1 hora, entonces pues me fui a tomar algo. Encontré un súper y me pedí allí una salchipapa de estas, con una salchicha que no era muy grande, así. Y nada, y para acompañarla, pues me fui al bar de al lado para pedir una cerveza. Entro al bar, comiendo la salchipapa, todo contento. Me siento en una mesa, me viene el camarero y me dice, oye, que no se puede comer comida de fuera aquí, ¿eh? Y yo, ¿en serio? Sí. Bueno, pues nada, me voy, Y me fui del bar, así, sin más. Y fui a otro bar de allí al lado, igual, comiendo la salchipapa, me senté en la barra, le pedí una caña al camarero y me atendió perfectamente. Sin decir nada. Pues voy a coger ahora el ferry para Ceuta. Puedes ir tanto a Tánger como a Ceuta, pero Ceuta tiene una ventaja, que te sale más económico. Te ahorras unos 20 euros de viaje. Tienes que ir ahí justo en el puerto, que hay una venta de tickets. No hace falta ni reserva ni nada. Es súper rápido. Las primeras veces reservaba por internet, pero no hace falta eso ya. Cuando llegas a Algeciras para embarcar en el ferry hacia Ceuta, lo primero que tienes que hacer es sacar el billete. No se compra en el barco, sino en unas tiendas que están justo en el puerto, y normalmente hay 3 oficinas de venta. Un detalle importante, que la más económica se llama FRS. Ahí te ahorras unos 6 euros por trayecto, no parece mucho, pero cuando haces también el viaje de vuelta son otros 6 euros menos y al final todo suma. Ya. Bueno, ya embarcamos en el ferry. Son las 4 de la tarde y solo tengo una duda, si subiré bien la cuesta, porque son unas rampas así muy empinadas. Tengo que ir con velocidad, si no, no subo. Venga, vamos. Y ya.
justito, justito. Si viajáis con vehículo a bordo, ya podéis acceder al garaje siguiendo las indicaciones de la tripulación. Por motivos de seguridad, os agradecemos que no encendáis los motores de los vehículos hasta que os lo indique la tripulación. Gracias por vuestra colaboración. Pues llegamos a Ceuta súper rápido, apenas 1 hora de viaje. Tanto que hasta me quedé dormido. Cogí una butaca y ya no podía más del cansancio. Eso que quería salir a cubierta a grabar un poco, pues no me dio tiempo. Me ha llevado llegar hasta aquí, hasta Ceuta, 4 días. Salí un sábado y llegué el martes, que soy. 4 días de viaje, macho. Es un viaje largo. A atravesar toda España cuesta. Pues vengo de ahí, de Talleres Aparicio, Ceuta, y ya encontró la solución el mecánico. Mira ahora cómo sale. Bueno, pues el problema era el aceite acumulado en el embrague. Siempre le pasa eso también. Estaba encharcado de aceite el embrague, entonces como que patinaba. Joder. Pues por fin. Cuando crucé la aduana de Marruecos, vaya jaleo se armó por allí. La gente estaba desesperada de tanto tiempo esperando. Yo con la moto tuve suerte, esperé casi 1 hora y media, y eso que las motos suelen pasar más rápido por la aduana. Pero si vas en coche, el tiempo se duplica fácilmente. Así que era normal escuchar a la gente protestando con pictos de claxon que no paraban y caras de desesperación por todas partes. Parece un poco de caos, pero esto es el inicio de la experiencia de entrar a Marruecos por carretera. Al entrar en Marruecos tienes una sensación curiosa. Parece como que la luz del sol ha cambiado, como si tuviera otra tonalidad, más cálida, diferente, con un brillo especial que lo hace todo más atractivo. Aunque sea la misma hora del día, la atmósfera tiene algo distinto, algo que te hace sentir de inmediato que estás en otro lugar, en otro mundo. El trayecto de Ceuta a Tánger pasó volando, apenas 2 horas, fue como un suspiro, sobre todo si lo comparas con los 4 días en moto desde que salí de casa. Conducir entre pueblos subiendo y bajando carreteras que parecen hechas para disfrutar, tienen ese encanto de las rutas que te hacen sentir más libre que un fugado de una cárcel, con curvas y paisajes que nunca cansan. Pero lo mejor llegó al final. Cuando entras en Tánger ya había caído la noche y de pronto todo se encendió. La ciudad brillaba por completo bajo esa luz amarilla cálida de las farolas, dándole un aire casi mágico. Por un momento tuve la sensación de que Tánger me recibía con los brazos abiertos, como si me dijera: ¡Hola amigo! ¡Bienvenido a Marruecos! Así, después de más de 1000 kilómetros recorridos, ese instante fue como un premio, un cierre perfecto para la primera etapa. Ahora comienza lo verdaderamente emocionante: adentrarse en el norte de Marruecos para descubrir sin prisa los encantos ocultos de una tierra que parecen hechos para sorprender, sobre todo a quien se atreve a recorrerla subido en una moto, ¿cómo no?